hermanas y hermanos fieles laicos de Cristo Jesús, queridos hermanos sacerdotes, queridos señores obispos, nos hemos congregado en nuestra Iglesia Madre, nuestra Catedral Angelopolitana, a fin de expresar en la celebración eucarística dos cosas fundamentales para la catolicidad, que son la unidad y la comunión. Y asimismo hacer públicas en la Sagrada Liturgia de esta mañana nuestra acción de gracias y la renovación de nuestros compromisos sacerdotales ante ustedes, nuestros fieles, ante ustedes, pueblo santo de Dios. La lectura del Evangelio que hemos escuchado nos sitúa en el momento que Jesús ha leído el volumen del profeta Isaías, anuncio de esperanza y de liberación. Por eso, la atención de la asamblea que escucha se centra en el Señor, en las palabras de su homilía sinagogal, cuyo contenido se concentra en una sola palabra: hoy. Hoy se ha cumplido en mí esta palabra que acaban de escuchar. En efecto, por muy sencilla que sea esta palabra, encierra una gran carga teológica que nos remonta al libro del Deuteronomio, cuando Moisés, después de haber convocado a todo el pueblo, les dice: escucha Israel, Shema Israel, escucha Israel los preceptos y las leyes que yo promulgo hoy en presencia de todos ustedes. Apréndanlos para ponerlos en práctica cuidadosamente. El Señor nuestro Dios hizo una alianza con nosotros en el Horeb. No la hizo con nuestros padres, sino con nosotros, los que hoy estamos aquí. La alianza, pues, a lo largo de toda la historia de la salvación es una constante. La alianza con Adán, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés y la alianza sellada con la sangre del Cordero Inmaculado, Jesucristo nuestro Señor, que tiene mejores promesas, que tiene un gran mediador. El hoy que Jesús pronunció en la sinagoga de Nazaret se transforma en el hoy de la nueva alianza. Es un pasaje de la memoria que evoca la fidelidad del Dios de Israel, forjador de un nuevo pacto con su pueblo, la Iglesia, por la sangre derramada de su Hijo, el Cordero Pascual, inmolado por nosotros. Es importante anotar que este hoy es pronunciado por Jesús en un sábado, el día para el pueblo de la antigua alianza de la proclamación de la Escritura, memorial de esa alianza. En efecto, el sábado estaba instituido como el hoy del encuentro entre Dios y el hombre. Por ello, no es irrelevante que Jesús realizara su labor mesiánica en sábado. Por una parte, el sábado, para el pueblo de la antigua alianza, es el día de la inactividad del hombre y por otra, de la actividad del Señor, llegando a su plenitud en la resurrección de Cristo. El hoy en que se vence a la muerte, se destruye el pecado y se abren las puertas de la salvación. Toda la esperanza anunciada por Isaías se ha vuelto realidad en el hoy de Cristo, el ungido, el Mesías, ansiosamente esperado por los pobres, los ciegos, los oprimidos, para quienes Jesús, poderoso en palabras y obras, se convierte en su liberador y salvador. Queridos hermanos obispos, queridos hermanos sacerdotes, no hay palabra más verdadera que este hoy, pues la renovación de las promesas que realizaremos en un momento más no son un mero recuerdo sentimental, sino el hoy de lo acontecido el día de nuestra ordenación sacerdotal, que hace presente el momento en que el Señor
sin merecerlo nosotros, nos eligió, nos consagró y fundó nuestro futuro. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, dice el salmista. Tú eres sacerdote para siempre. Es necesario que en los eternos hoy de esta historia de la salvación centremos nuestra mirada en el Señor, que nos amó y se entregó por nosotros. Como nos decía el Papa Juan Pablo II, el carisma del sacerdote es el carisma del buen pastor, el que ama, cuida y da la vida por sus ovejas. San Lucas nos acaba de narrar en el Evangelio que los asistentes en la sinagoga tenían los ojos fijos en el Señor. Este es el cuadro que viviremos en unas horas más. La contemplación de la salvación hecha presente en la pasión de Cristo. El justo, el Cordero inocente, traicionado, injuriado, escarnecido, azotado, crucificado e inmolado por nosotros. Ante la cruz levantaremos la mirada, estupefactos, para contemplar al que traspasaron. Pasaremos pues de lozana, bendito el que viene en nombre del Señor, al crucifícalo, 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 del gozo al sufrimiento, al dolor. Nosotros, los cristianos, somos salvados por una mirada, la contemplación del más bello de los hombres, que de tan desfigurado ya no tenía aspecto humano. Hoy, ese cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sigue siendo víctima de una descomunal violencia en sus miembros. ¿Cuántos inocentes cobardemente asesinados? ¿Cuántas personas secuestradas, extorsionadas? ¿Cuántas mujeres torturadas y vejadas, privadas de su dignidad y de su libertad, de sus bienes y de su vida? ¿Cuántas balaceras? ¿Cuánto sufrimiento y dolor en muchas familias? Y Cristo sigue sufriendo con ellos, prolonga su pasión en este viacrucis de maldad. Cristo se hace víctima con las víctimas, sigue sufriendo un calvario sin fin. Podríamos decirle al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces hemos gritado en medio de nuestro miedo y dolor: basta ya? Pero el grito de miles y miles de nuestros hermanos no alcanza a romper la sordera de criminales, de asesinos, de los que, pudiendo hacer algo, solo contemplan o huyen, de la ambición desmedida de quienes tienen como Dios al dinero, la codicia, que son el origen diabólico, dice el Papa Francisco, de tantas calamidades y sufrimientos. Y la Iglesia, al igual que Raquel, llora por sus hijos que ya no están. Llora con los padres de tantas víctimas, con las viudas y con los huérfanos. Llora por tantas vidas cegadas tempranamente, por tanta destrucción sin sentido. Le preocupa hondamente el deterioro del tejido social y que la fe se vaya apagando, que la caridad no brille y que la esperanza parezca ahora imposible. Ya no hay compasión. La exhibición y comercialización morbosa de tanta maldad nos ha vuelto indolentes. El Papa Francisco nos dice: no nos acostumbremos a la globalización de la indiferencia. Tanta violencia que causa víctimas numerosas y que aumentan las estadísticas, olvidando que se trata de personas las cuales, aún después de muertas, tienen una dignidad y merecen ser tratadas con respeto. Se olvida que tienen una familia que sufre su irreparable pérdida.
México, queridos hermanos, parece ser una sociedad derrotada, que se hunde en el miedo y en la desesperación, que se siente atrapada en una espiral de violencia, de egoísmo y de corrupción sin límites. Y nosotros, ministros del Señor, pastores del pueblo, no podemos quedar al margen de las ovejas que el Señor nos ha confiado. El buen pastor, nos dice Jesús, no es el que huye ante el peligro, sino el que enfrenta al lobo y arranca a las ovejas de sus fauces. Y nuestra misión, que es primordialmente espiritual, no lo olvidemos, consiste en preservar la fe del rebaño, en darle ánimo y esperanza, en hacer renacer la caridad, el perdón y el amor fraterno, en ser auténticos constructores del reino de Dios para expulsar el reino de Satanás, que parece haberse instaurado en nuestra sociedad con sus consecuencias de odio, ambición, corrupción, violencia y muerte. Mientras que por el contrario, el reino de Dios, el que debemos implantar, es de vida, de verdad, de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Ningún pastor puede evadir esta responsabilidad. Tenemos que estar con nuestro pueblo. Ningún ministro del Señor puede omitir su compromiso misionero. Es preciso realizar una ardua labor evangelizadora. Es urgente poner en el centro de nuestras vidas a Cristo y su Evangelio. Recordar a los creyentes una y otra vez los mandamientos de Dios. No robarás, no matarás, no codiciarás los bienes ajenos. Estamos llamados a ser testigos de esperanza. La esperanza que nos da el Redentor de una vida futura que no se acaba. La esperanza de la salvación que hemos recibido a precio de su sangre derramada en la cruz. La esperanza y la fe que nos hacen creer que el amor y el perdón son más fuertes que el odio y la violencia. Es cierto, como muchos afirman, que no saldremos de esta crisis si no volvemos a sembrar a las nuevas generaciones los valores. Y a nosotros nos toca sembrar, no cualquier valor, nos toca sembrar los valores del Evangelio, que nos abre siempre las puertas de la misericordia, de la conversión y del amor. No es una ética laica ni un voluntarismo bien intencionado lo que salva al hombre. Lo que salva al hombre, a la humanidad, es Cristo. Es su sacrificio en la cruz que día a día renovamos en su santo altar a favor de toda la humanidad. Nuestra esperanza no es una esperanza vana, sino una esperanza fundada en el resucitado. Resucitemos con Él. Hago un llamado suplicante a quienes asesinan para que se conviertan. Los exhorto a que dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien, a que cese su ambición y codicia, a que dejen de matar, extorsionar y corromper y respeten la vida humana, porque la vida humana es sagrada. Nadie puede destruirla o vejarla sin ofender a Dios y emprender el camino de la condenación eterna. Les recuerdo a esos hermanos que también ellos tienen una esperanza de perdón, si se arrepienten y si reparan el inmenso mal que han hecho, el dolor tan grande que han causado a tantas familias. Pero también les reitero que si se empecinan en su maldad y en su pecado, no alcanzarán misericordia ni podrán escapar de la justicia de Dios. Nuevamente me dirijo a ustedes, hermanos obispos y sacerdotes. Comprometámonos a construir una sociedad nueva, una nueva humanidad. Aquel ideal que nuestro querido Papa Paulo VI llamó la civilización del amor. Empeñémonos, como lo hizo nuestro querido Papa Juan Pablo II, en hacer comprender al hombre que hoy el valor de su dignidad humana y el respeto por la vida es importante,
Tengamos también el ejemplo de quien fuera nuestro noveno obispo, don Juan de Palafox y Mendoza, quien no se cansó de combatir la corrupción, de instruir a su pueblo y defender a los más pobres y desvalidos. Somos interpelados pues por la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Vivimos situaciones difíciles, provocadas por nosotros mismos, por los hombres, que alimentan las estructuras de injusticia y corrupción, la violencia y el crimen. El desprecio por el hermano, el atropello de su dignidad y de su vida, el culto al poder, el bienestar sin medida y el consumo desequilibrado. Nos hemos olvidado, como dice San Pablo, que somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. El que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Amemos pues, queridos hermanos sacerdotes, amemos intensamente a este pueblo santo que se nos ha encomendado. Y el mayor bien que le podemos hacer es darles a Cristo, conducirlos a vivir la amistad con Él. Hagámoslos comprender el misterio que estos días santos viviremos, que el amor es más fuerte que el odio, que debemos amar a todos, incluso a nuestros enemigos, y que a ejemplo de Cristo comprendamos que no hay mayor amor que dar la vida en favor de los otros. Y ese es el ejemplo que nos ha dado Cristo. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo Jesucristo. Y Cristo nos amó tanto que quiso morir por nosotros en una cruz y que permanece en medio de nosotros a través de las especies eucarísticas. Pues con estos sentimientos, queridos hermanos, continuemos participando en nuestra celebración eucarística, como decía al principio, nuestra Eucaristía crismal, nuestra misa crismal, en la que bendecimos y consagramos, bendecimos los óleos y consagramos el santo crisma, que servirá para que los sacerdotes o los mayordomos o los encargados en las parroquias llevarán a las parroquias y se puedan administrar los sacramentos.